Expreso de la Razón, bienvenidos a Tertulia. Hoy es martes 4 de junio, han pasado un par de días después de la elección histórica del domingo, una elección que, pues usted lo sabe, cambió todo el mapa político del país, consolidó la hegemonía política de la Cuarta Transformación en la República Mexicana, y desde entonces hemos venido intentando analizar pues los efectos que esto va a tener para la vida pública y también un poco las causas que llevaron a estos resultados que, si bien se veían venir, creo que en su magnitud pues sí resultaron sorprendentes. Ahorita lo vamos a analizar. A mi derecha, Mario Flores. Mario, Miguel, gracias por la presentación. Pedro, me gusta estar aquí contigo. Maestro Huerta, excelente análisis el que hacíamos el pasado domingo y es la continuidad, viendo los resultados. Arnoldo Huerta, ya te presentaste solo. No, gracias, Pedro, Miguel, Mario. Pues sí, yo creo que todos esperamos que se veía venir que Claudia, bueno, aquí lo hicimos los cuatro en su momento, pero ya tan masivo, tan contundente, creo que a todos nos sorprendió hasta la propia manera que pensamos. Pero Alfonso García. Mario, un gusto ya tenerte más seguido también, Alfonso. Y Miguel, gusto estar aquí en la mesa con ustedes. Bueno, primero eso, hicimos incluso aquí una especie de pronóstico, quiniela, donde por ejemplo yo decía, lo tengo que decir, que iba a ser una diferencia mucho menor. Yo pensé que en el trámite ya del día iban a lograr reducir la ventaja con la operación en algunas entidades del país. Evidentemente no pasó así. Nos preguntábamos aquí, bueno, esta votación masiva, ¿a quién favorece? ¿Por quién está votando esa gente que está haciendo largas filas en el sol? Pues evidentemente salió a votar por Morena, ¿no? Esa impresión tengo yo. Pues, perdón, y lo dijimos aquí. Sí. ¿Te acuerdas que comentamos aquí que la costumbre en las elecciones de México es que cuando la gente salía a votar en contra del gobierno? Pero aquí dijimos que en este caso no se nos hacía eso. En particular, sí. Que se nos hacía que iban a buscar por gran parte ratificar el proyecto, ¿no? Es correcto. Fíjate, realmente lo que vimos el domingo se puede analizar desde varias perspectivas diferentes. Desde un punto de vista personal, creo que los programas sociales y demás, todo tiene mucho que ver. En 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó con 30 millones de votos, sacando el 54% del electorado a favor, contra Mid y Anaya y... Sí, ¿verdad? ¿Y había Independiente? No, Mid y Anaya. Entonces, ahora Claudia el Bronco, ¿no? El Bronco. El Bronco, sí. Ahora Claudia supera las expectativas, llegando hasta el 60%. ¿Y a qué se debe esto? A ver. Y Xochitl no juntó ni siquiera la votación de Mid y Anaya juntos. Eso quiere decir varias cosas. Primero, si lo quieres ver desde el punto de vista de análisis electoral político, cómo funcionan los partidos políticos, en 2018 había solo 4 gubernaturas que gobernaba Morena. Hoy tiene 24, contando el Verde Ecologista, la de San Luis Potosí. Tenía el día de la elección el domingo, antes de las 9 gubernaturas adicionales y la Ciudad de México que se ratificara. En cuanto a operación de Estado, pues sabemos cómo operan estas personas en los partidos políticos en los estados. Tenía mucho más margen de maniobra para operar la elección, ir a las casillas y demás. No estoy diciendo que eso sea lo correcto, pero bueno, no hay que saltar esa parte del análisis porque sucede. Cualquier partido en el poder opera. O no me digan que aquí en los diferentes gobiernos a lo largo de la historia de Tamaulipas y de la región no han operado, y las alcaldías municipales. Claro. En lo que en la operación tenían mucho más recursos, mucho más dinero, mucho más presencia territorial, mucho más defensa del voto, mucho más casillas y demás. Desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, pues bueno, se ha aumentado el salario mínimo general por encima de la inflación de manera constitucional, ya está declarado. Los programas sociales que han ayudado a sacar a 5 millones de personas de la pobreza y pues mayor cantidad de derechos para la base trabajadora. La reducción de la desigualdad en México entre los más ricos y los más pobres se ha reducido. Están interesantes las cifras del INEGI. Hay varios estudios de la UNAM, de las ciencias económicas de la UNAM, que han sacado. Gerardo Esquivel el doctor hizo un muy buen estudio que lo leí ayer y está muy completo. Es multifactorial, pero pues no es un resultado que quien trate de entender la realidad política y social que vive el país se hubiera sorprendido. Ahora, para ir, digamos, de atrás para adelante, vamos a las causas de estos resultados. Entiendo que están ahí los programas sociales,
que son desde luego un factor muy importante para entender esta preferencia electoral que tiene Morena. Pero cuando es una diferencia tan grande, evidentemente hay algo que va mucho más allá de los programas sociales. No solo lo puedes explicar como si fuera un tema clientelar. Claro. La verdad es que uno también de los muchos factores que influyó en el resultado de esta elección, y lo estuvimos platicando a lo largo de diversas de las pláticas que hacemos, es que hay una oposición sumamente diezmada y no ha sido producto, aunque ellos lo digan en ex, su red favorita, no es producto de una represión, no es producto de una persecución, es producto de sus propios errores. Es una oposición que no ha logrado, y lo mencionabas tú, por ejemplo, Mario, tener un contacto directo con el México real. Se han mantenido en un mundo superficial que ellos creen que la realidad debe ser de tal forma de acuerdo a su privilegio, y no se pueden ver todas las problemáticas que hay en los alrededores, en las periferias de sus ciudades, que son las zonas más masivas además. Y Morena desde el inicio entendió muy bien eso, y el gobierno, Andrés Manuel López Obrador, conocedor del país, que lo recorrió de extremo a extremo, se dio cuenta de la realidad que padecía la gran mayoría de los mexicanos. ¿Y qué fue lo que hizo desde que llegó al gobierno? La atajó. Trató al menos de resolver lo indispensable. ¿Cuáles son los sectores que podríamos decir más vulnerables de la sociedad? Los jóvenes, porque están en un proceso de desarrollo, de crecimiento, y los adultos mayores. Cuando tú atajas esos dos sectores de la población, pues queda la población productiva, que somos una amplia mayoría, pero ya también vas encaminando una preferencia, porque si ya están atendiendo a un adulto mayor, ya están atendiendo a unos jóvenes, pues ya empiezas a tener un poco de parcialidad hacia una preferencia política, y eso nunca lo entendió la oposición. Al contrario, tomaban a veces hasta decisiones muy erráticas. En el caso de Xóchitl, muy claro, lo mencionó Solórzano en una de las pláticas, el tema de la refinería, por ejemplo, el tema de las maquiladoras. No puedes atacar algo que está generando ingresos para miles de familias, y solamente porque de tu privilegio tú estás pensando en las energías verdes, que sí deben de aplicarse, sí deben de hacer, sí es una política pública que hace de aterrizar, pero también debes de ver qué vas a hacer con el grueso ancho de la población que todavía vive de un sector productivo. Yo quiero enfatizar de cómo la oposición sola se fue debilitando porque no ha logrado aterrizarse al mundo real, al México real. Sí, yo coincido con Pedro. Yo creo que es un tema de sensibilidad, ¿no? De sensibilidad a lo que existe en el país en todos los niveles, ¿no? O sea, una cosa es que existan personas que no ven de manera, o que no tengan la misma visión política o nacional que el presidente o que su partido que represente. Otra cosa es ignorar los problemas que hay en México en todos los niveles, ¿no? Claro. O sea, es como, a mí me encanta una frase que la verdad no sé quién la dijo porque te sale proverbio, que incluso la he citado en algunas veces, que es muy fácil dar consejo a los enfermos cuando uno goza de salud, ¿ya? Claro. Entonces eso... Lo que decía Pedro, desde el privilegio, ¿no? Sí, a ver, nosotros no podemos decir que nos falte algo, claro, siempre podemos querer más o menos otra cosa, pero al final del día, pues tiene que entender uno que las luchas que viven las personas o la mayor parte de México no son las mismas que uno vive, ¿ya? Y entonces es muy entendible que si existe una fuerza representada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante más de 5 años ha estado repitiendo a través de sus mañaneras o haciendo actos de índole social o reformas enfocadas en ese aspecto, pues que no llegue a la masa, ¿ya? Y aparte se formaron cámaras de eco, ¿no? En esta elección, tú lo mencionabas en tu columna, Mario, que de alguna manera también explican lo que está pasando ya en este momento, en los días posteriores a la elección, que por ejemplo lo vemos en esta red social en X, que hay gente que no se explica cómo es que ganó Claudia, si pues, todos mis amigos votaron por Xóchitl. Hay un programa ahí que, ¿cómo se llama? El de Atypical. El Atypical, ¿no? Que decía, no, es que cómo puede ser así si votaron en el aeropuerto de París y Madrid así. O sea, sí. Es decir, no alcanzan a comprender que hay una vida más allá de esta burbuja en la que ellos viven, ¿no? Exacto. Yo desde mi perspectiva es lo siguiente. Yo creo que el gran grueso de la población mexicana no le cree
a estos opinadores, a Denise Dresser cada vez que sale en Loret de Mola diciendo que se está acabando la democracia. No le crea a Loret de Mola y a Broso cuando hacen su sátira política en ese programa. Es que el problema no nada más el mensaje, es también el emisor. Los emisores no tienen credibilidad. Los actores políticos, los comunicadores, los voceros de estos partidos políticos, no digo que la visión correcta sea la de Morena, o que Andrés Manuel, o que Claudia, y sus proyectos, su visión, y la otra se desestime. No estoy hablando del fondo, estoy hablando de la forma, ¿no? En términos de comunicación. La gente no se identifica con estas personas. Ahora, ¿qué van a decir? Abiertamente, Claudia Sheinbaum, el presidente, Morena, estaban hablando de un plan C. 20 reformas a la Constitución, te gusten o no, eso es lo que propusieron desde el día 1 de campaña. Fueron muy claros. Muy claros, reforma del Poder Judicial, reforma al INE, reforma de la ley electoral para eliminación de los plurinominales y demás. Todas estas reforma Infonavit, todas este tipo de reformas fueron ya propuestas, es más, son propuestas del Ejecutivo que llegan. Es una agenda que ya se traían y se votó, se votó con el 60% de la participación ciudadana el día de la elección a favor de ese proyecto. Fue una planadora lo que estaba buscando establecer este proyecto. El día de mañana, si no hacen este tipo de reformas, pues el pueblo se los va a demandar porque votaron por estas reformas. Con esto se elimina la democracia, con estas reformas se elimina el Poder Judicial. Mira, el Poder Judicial existe. ¿Puede ser mejorable? Le pregunto a cualquier persona que nos esté viendo. Sin duda, claro. ¿Puede ser mejorable? ¿El INE puede ser mejorable? También, claro. Todo puede ser mejorable. En Estados Unidos tienen una población de 350 millones de personas viviendo, 400 millones de personas, tienen 100 diputados federales. Aquí hay 500 en 130 millones de personas. La representatividad de México es la correcta, la geografía política, los distritos electorales, las secciones. Hay que hacer un análisis profundo en donde se puede mejorar. Ahorita me agarré porque yo como abogado me agarro de lo que me conviene, ¿no? Y hablaste de los programas, de lo que cambia de la mayoría de la gente, de lo que es el pueblo, ¿no? La propia Constitución lo establece. Y al final siempre he sido más constitucionalista que abogado en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto la Suprema Corte, los poderes judiciales, hablando del tema, porque primero empieza lo que es lo federal, ¿verdad? Sí. Existen para proteger la Constitución, los derechos fundamentales de que emanen. También lo es que la propia Constitución tiene su mecanismo de cambio, ¿ya? Sí. Entonces, la Constitución se debe a la mayoría del pueblo. Claro. Entonces, si en una democracia, como todas que no son perfectas, la mayoría vota por un cambio constitucional, porque al final, en el idioma no jurídico es un cambio político, pero vota por un cambio constitucional, aunque no lo vean así. Sí. ¿Ya? Entonces, me queda claro que cada presidente, y esto no lo comparto, o sea, yo creo que cada presidente llegue y cambie constitución no me parece lo más sano, pero también todos los presidentes lo han hecho. No dudo que Claudia, ahora ya como la primera mujer presidenta, también vaya a reformar la Constitución, no solo cosas que ya no usan de nuevo, cosas que ya están ligadas al proyecto político, como que mi visión de mujer que ya tiene también, ¿ya? Y además con un mandato muy claro de la ciudadanía, cuando te dan el 60% de los votos, te están diciendo, por ejemplo, queremos que tú seas la presidenta y que hagas lo que consideres mejor con la Constitución. Yo la idea de modificar todas las instituciones, solo sí, pero sí creo que también es válido los motivos por las que las hacen. Bueno, porque vaya, al final del día han quedado de ver todas las instituciones. Maestro Huerta, tengo una pregunta específica hacia ti en tema jurídico. Por ejemplo, hace 3 años exactamente, se impulsa desde el Ejecutivo Federal la ley de la industria eléctrica, ¿sí? Se aprueba en el Congreso de la Unión, se aprueba en el Senado. O sea, el Ejecutivo la presenta y ambas cámaras la aprueban para buscar hacer la reforma constitucional. Se promueve en los congresos locales, se pasa. Llega a la Suprema Corte y se echa para atrás. Por formas, no por fondos. Lo que estás diciendo, citando tu argumento de que eres constitucionalista y que si una amplia mayoría quiere algo, la Suprema Corte tiene que trabajar para eso. Bueno, voy para allá y lo digo con mucho respeto para la Corte y los jueces de distrito, que yo respeto mucho y se me hacen personas muy preparadas, la verdad. Pero definitivamente, o sea, no se puede parar totalmente siempre la voluntad popular o algo que ya esté regulado, ¿no? Y es lo que creo que al final todos los somos constitucionalistas tendríamos que respetar, si se respeta el procedimiento estipulado en la Constitución para reformarla, ¿ya? O sea, ya no se puede hablar de que es anticonstitucional las cosas cuando en la propia Constitución con mayoría se reforman las cosas. Y te voy a poner un ejemplo.
O sea, en la práctica hemos visto en los últimos años demasiados problemas jurídicos porque no queda claro hasta dónde y quién. ¿Ya? Sí. O sea, ¿cuántos casos hemos visto, sin mencionar, de políticos actuales o que ya no se encuentran, que presentan algo en un juzgado federal, presentan algo en la corte, presentan algo en el tribunal electoral, presentan algo en el tribunal de justicia administrativa, y al final ya no sabes ni quién es competente de qué? Ya no sabes ni cuál es el alcance de una suspensión en un juicio de amparo, ya no sabes cuál es el alcance de una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, ya no sabes cuál es el alcance de una controversia, ya no sabes qué efectos suspensivos puede tener una medida cautelar que emite el Tribunal Federal Electoral. Es más, en el caso de Samuel García, creo que hubo una intervención hasta de un Tribunal de Justicia Administrativa. Sí, o sea, entonces, eso sí es una locura, ¿ya? Sí, se ha enredado ese Sí, se ha enredado mucho porque ya te hace pensar mal. Sí. Y exactamente, empieza, digo, para un ciudadano, pues empieza a ser raro que un juez de distrito pueda parar una ley que aprobó la mayoría del Congreso. Yo estoy muy de acuerdo en muchos criterios que ha tenido la Corte. Arnoldo, ¿tú estás a favor, porque se ha mencionado también, que los puestos del Poder Judicial sean de elección popular? Mira, la verdad es que no estoy ni a favor ni en contra porque tendría que verlo cómo funcionaría. También es cierto que al menos en lo que se observa en las judicaturas, sobre todo en lo federal, hay una escuela muy fuerte para que lleguen los cargos, ¿ya? Sí. Pero también platicábamos el domingo pasado. O sea, no me pudiera asustar, te voy a decir por qué. Porque al final la asignación de los ministros o de los magistrados en las judicaturas estatales son procesos políticos. Son cuotas. Son cuotas políticas. Son ternas que las da el Ejecutivo. Incluso a nivel federal, a nivel local, dependiendo del estado, pues por ejemplo, aquí en Tamaulipas el gobernador propone y aprueba el Congreso. Al final es un ejercicio de democracia representativa. Ahora sería directa. O sea, con la propuesta que se ve que están haciendo. Mi duda no es tanto esa. Mi duda es cómo sería realidad. Sí, O sea, implementación. O sea, sería, creo que, o sea, vaya, vamos a suponer que el presidente hace esa reforma antes de irse ya con la entrada del Congreso. Mi duda no es realmente, pues, que pase o no, pues hay mayoría. Mi duda es cómo la implementarían de cuando se aprueba. Para empezar, se aprueba el 1 de octubre, no sé qué día entra, vamos a suponer, 1 de octubre. Bueno, ¿cuándo entraría en vigor? Tiene que haber una vacatio legis necesaria porque es un cambio muy fuerte implementativo. Segunda, eso es un tema que nadie ve en los procesos legislativos. El tema electoral lo tienes que regular ahí. Porque el tema transitorio. Todos los transitorios. Más que el fondo, porque puedes pintar artículo 1 al 10. Lo operativo, digamos. El transitorio, primero, ¿cuándo entra en vigor? Segundo, ¿cuánto le da el tiempo a las judicaturas, digo, a los congresos locales en igualarlos? Otro. Tercero, ¿de dónde se va a sacar recursos para poder hacer, pues, una jornada electoral judicial? Por ejemplo, aquí en el estado son más de 140 jueces. Hablando en el país, ¿cuántos jueces federales hay, magistrados? Cuarta, los que ya están en su cargo, ¿terminarían sus encargos? O porque te metes en derechos laborales también. Tú sabes que muchos magistrados, por ejemplo, los magistrados federales, los jueces federales, se les ratifica y se quedan inamovibles, perdón. Trastocan muchas leyes secundarias, transitorios. En los magistrados locales, cada estado es diferente, pero ya es muy raro que veas en un estado que sean vitalicios. Casi todos duran de 12 a 15 años, etc. Entonces, bueno, los que les queda tiempo, ¿qué pasó? Pues los van a finiquitar, ya entran en automático, se van. O sea, son muchos temas que creo que sería un poco acelerado meterlos de golpe, por dejar simplemente un paso en la agenda. Entonces, yo lo veo no solo, o sea, en el debate, pues bueno, dicen Estados Unidos votan así, ¿qué es mejor? Habría que verlo, ¿verdad? Porque también es cierto que hay un clamor social que no se siente representado judicialmente. Tendría que verlo. A mí lo que me preocuparía es, primera, ¿cómo le harían para implementarlo todo un día para otro? Segunda, se procuraría que las personas o sea, que esas no son ternas, creo que serían como 10, 15 personas que eligen los diferentes poderes, serían los mejores, serían porque lo que se ha luchado con los sistemas actuales, o lo que más se critica desde la política, es que no se han representado los intereses del justiciable en general. Bueno, el cambio sería mejor también. Habría que verlo, digo, eso nada más la historia lo podrá decir, pero sí creo que esos procesos deben ser cuidadosos. Claro. Y justo, a ver, ese es un tema, la reforma judicial. Hay otros, la electoral, en fin, son como una batería de 20 reformas, entiendo, constitucionales que había puesto sobre la mesa López Obrador y que ayer mismo dijo van, ¿no? El 1 de octubre empezamos. Sí, ya lo dijo ayer, creo. Exactamente. ¿No? El argumento con el que se metió la oposición al debate en la elección es que esto representa un retroceso
un paso hacia el autoritarismo. Los más exagerados dicen, estamos camino a la dictadura. Estos comunicadores de los que hablaba hace rato han venido machacando con eso, que estamos a 10 centímetros de entrar a una dictadura. ¿Hay algo de eso? ¿Ven un riesgo de autoritarismo? ¿O cómo lo ven? Yo creo, digo, quiero dar una opinión muy personal, pero sí es una opinión que ahí está en la agenda. Yo creo que más allá de todo lo que estamos viendo, de cómo le entregan el poder a Morena en esta elección, a mí un problema que se me hace más grave es la incursión de la milicia en asuntos que no sean propios de la seguridad nacional o de la seguridad pública. Eso para mí es algo más preocupante y es algo que, si bien han señalado mucho a Andrés Manuel López Obrador de ser el responsable de haberlos involucrado más, viene desde el 2007. Y ese es un tema que está evolucionando y se me hace preocupante ahora que va a llegar Claudia Sheinbaum al poder, que se abra el debate. Yo tengo la impresión, y es solo una impresión, no predigo el futuro, que Claudia me parece que va a ir un poco en un sentido diferente al de López Obrador, que sí, evidente, para mí una de las grandes falencias del sexenio de López Obrador es eso, abrirle la puerta al ejército para tareas civiles, que me parece que no era necesario. Creo yo, tengo la opción de que Claudia va a apuntar hacia otro modelo. Tengo yo también la idea de que va a llamar a Omar García Harfuch para ser el secretario de Seguridad, que creo que apuntan en otra dirección, a una seguridad pública más civil, más, a lo mejor buscar que termine técnica. Anticipadamente el fiscal Hertz y Omar. Bueno, ese es otro punto. Fíjate, dijiste algo interesante, pero la militarización del país con marco jurídico legal empezó en 2019. Pero desde el 2007 está en la calle. Claro. A ver, yo me acuerdo aquí los gobernadores que hemos tenido. Y en aquel tiempo no se suspendió los decretos gubernamentales. Exactamente. Y ya existe una corte sólida, supone. Desde aquel tiempo, yo me acuerdo que hablaban del gobierno del estado de Tamaulipas y le hablaban a la federación. Ahora, y llegaban 4,000 elementos militares a cuidar las calles, a hacer seguridad pública. También como tamaulipeco sí habría que decir que pues era impensable también en ese momento la seguridad pública de Tamaulipas sin la presencia del ejército. Claro, ¿no? Yo creo que en ese momento, a pesar de las consecuencias que hubo, Uh-huh. pues también le dio seguridad a la gente la presencia militar, o sea. Exacto. No había policías civiles. Sí. La única diferencia que hizo Morena en el 2019, los legisladores de Morena, al aprobar la militarización del país, es que le metieron un marco jurídico legal, porque ya existían. Esas personas ya estaban en la calle desde la el 2007. reforma de la Guardia Nacional fue que yo recuerdo, a mí me pareció interesante y creo que acertada la reforma de la Guardia Nacional que se hizo, porque decían, bueno, había un transitorio que decía como que, bueno, se interesa la Guardia Nacional y de tal a tal año se va a capacitar a la policía para hasta que 2030 era, 2028. Y va a tener un mando civil, o sea, vaya, un mando gubernamental. Sí. Después, cuando se viene ya el debate más fuerte, es cuando quieren volver a reformar esa cuestión o subir a rango constitucional y que se diga que el mando sea militar de la Guardia Nacional. Sí. Que ahí es lo que veo que va más enfocada la idea, pero que creo que sí, pues sí es pues de analizarse a fondo, porque a pesar de que ya exista la militarización desde hace muchos años y que sean los que protegen las ciudades o hagan otras obras, pues ya elevarlo a un rango constitucional y decir que pues ya para qué existe la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, Arnoldo, me interesa tu opinión sobre esto que hablábamos, tú como constitucionalista, de esta visión que planteó la oposición previo a la elección, de un país sin contrapesos, de un país donde Claudia va a tener más poder que el que tiene actualmente López Obrador. ¿Ves tú un riesgo de autoritarismo o ves un desarrollo democrático normal? No, lo que pasa es que hablando democráticamente, esto es democracia. Uh-huh. O sea, se está respetando lo que dice la Constitución, se está respetando lo que dice la ley electoral. El problema es que fue masivo la ola, ¿verdad? A ver, la mayor democracia en un país, no solo, a ver, nosotros porque nos agarramos una historia de hace siglos que es democracia efectiva, no reelección, ¿no? Pero la verdad es que la democracia perfecta hasta es la reelección. O sea, porque es el pueblo elige siempre a la gente que quiere estar, ¿ya? Entonces, si la mayoría del pueblo, te guste o no... No digas eso porque se nos van a hallar los comentarios de gente que va a decir que México va rumbo a ser Venezuela.
Bueno, La eso es venezuelización. De hecho, ya están abriendo restaurantes de arepas aquí en la Nueva Venezuela. No, o sea, es que sí, o sea, ya es caer en el disuelto. Hay tabús, sí. El problema es que ya con... A ver, cualquier país altamente democrático, pero que tiene una abrumadora mayoría, o sea, como esta, pues obviamente las decisiones las puedes vender como si son dictatoriales, pero no son dictatoriales, son ejercicio del poder democrático alto. Vivimos en democracias representativas y eso es. A mí lo que el voto te da la ya que eso representatividad. te haga, o sea, la nueva primera presidenta del país que tiene esta fuerza tan amplia, más incluso que Andrés Manuel tuvo cuando entró, institucional. ya la historia la juzgará después de 7 años si supo ejercer esa democracia alta y termina siendo una persona que ejerció de manera abusiva, por así decir, la democracia, o si lo hizo pero tuvo resultados sociales importantes, ¿ya? Eso es otra cosa. O sea, los resultados que tengas ejerciendo el poder es algo diferente a que no sea que democrático porque tiene mayoría y el ejerces. Claro. Pero, por ejemplo, ¿ves amenazas por ejemplo, en los organismos autónomos? Pues es que, a ver, vuelvo a lo mismo. Claro que hay una amenaza porque, o sea, no, es que no se puede decir una amenaza. Quiere decir que si tú reformas la Constitución porque tienes la mayoría y la Constitución tiene candados que... De hecho, nuestra Constitución se pudiera decir que es una Constitución media rígida. ¿Por qué? Porque te pide que sean 2/3 partes, te pide 17 congresos locales. 17 congresos locales. Entonces, a ver... Que todos los tienen, todo A eso voy. está palomeado. A eso voy. ¿Qué sí. más candados Le puedes falta un poner en ministro de la Constitución? Corte. O sea, ¿qué más candados puedes poner eso en la Constitución? O sea, si ya el pueblo te dijo que ¿todo? apoya cambios, pues ya defines porque representas al pueblo. Entonces, pues van a peligrar, claro, muchas cosas, pero no hablar de peligrar como tal. Van a cambiar muchas cosas. Claro, por O la sea, representatividad que le dieron las urnas. Exactamente, porque así lo decidió la mayoría abrupta de la población en México. Y aparte, yo preguntaría ahí antes, Pedro, ¿qué autónomos? O sea, ¿qué organismos autónomos? ¿Cuáles? Sí, es como el tema de... Ya saliste muy chaco. No, pues digo, vimos un acuerdo que hizo el Marquito y Alito en Coahuila, hablándose de repartirse delegados del INAI, consejeros del... Entonces, ¿qué autónomos? No, pues se llama negociaciones. Ellos lo publicaron en... Lo platicamos, lo platicamos el domingo del famoso Pacto por México. O sea, así se ejerce la política. Cuando tienes ahora, pues tú decides solo. Cuando no tienes la mayoría, negocias. O sea, es un ejercicio del poder. Ya que dé buenos resultados o no, pues lo dirá la historia, ¿verdad? Oigan, para ir aterrizando y ya entrando a mitad recta final de esta charla, pues ese escenario que tiene Claudia con todos los hilos del poder en la mano, también los va a tener el gobernador Américo Villarreal en el escenario local. Tiene una mayoría calificada, pues ya asegurada en el Congreso de Tamaulipas. Sí. Tiene ya la mayoría de los ayuntamientos, no va a tener ningún problema para reformar la Constitución del Estado. O sea, vivimos un escenario similar. Exacto. El Congreso local, las diputaciones federales la sacaron, para México, pero la sacaron aquí en Bueno, pues, si Tamaulipas. necesita algo de ayuda ya. Los candidatos locales de los municipios ganaron. Híjole. No, Es una situación el gobernador va a compleja ejercer el poder como él cree que es lo mejor para el Estado. O sea, más una persona mesurada. O sea, lo ha mostrado en este tiempo que lleva gobernador. Y evidentemente va a ser el ¿cómo se llama? El jefe supremo, pues con la propia relación del Congreso y la independencia es su poder, es su color, eso es su partido, ¿me explico? Obviamente lo va a ejercer. Ya veremos cuando entre el Congreso local con qué va a empezar, ¿verdad? Porque creo que ellos tienen ubicadas muchas cosas. Yo creo que lo más importante y probablemente sea usado más adelante como una bandera alegando persecución, pero es algo muy sano, es el tema de la rendición de cuentas de lo que pasó el sexenio pasado. Ha estado congelado, pese a los señalamientos que ha hecho las autoridades estatales de los malos manejos que se hicieron en un sexenio que aún no terminamos de comprender la tormenta que fue. De todo la corrupción que hubo, que estuvo involucrada y que sería muy sano para la vida democrática del Estado se resolviera. En ese sentido, y pensando en lo que preguntaba Arnoldo de qué sería lo primero, pues yo consideraría que lo primero es asumir el control de las fiscalías, ¿no? La General de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cuándo sale el fiscal actual de Estado de Tamaulipas? ¿En el 20 qué? No tiene hasta el 27. 27, todavía le queda tiempo. Pero desde el Congreso pueden, Modificar. con la mayoría calificada, Sí. pueden... Habría que ver los candados que existen, pero pues con la mayoría pueden cambiar muchas cosas. O sea, habría que ver también qué papel juega la Judicatura Federal a través de sus jueces federales, de los magistrados federales, etcétera. O sea, lo que pasa es que yo lo que veo en las agendas legislativas, tanto locales como federales, es que traen demasiadas listas, ¿no?
O sea, como que se ve que quieren hacer demasiadas cosas. La pregunta es, ¿por cuál van a empezar o cuál sería el camino para que una lleve a la otra? Sí, porque es una larga lista. Pero si haces una primero que otra, a lo mejor ya arruinaste las 20 siguientes. La Auditoría Superior, por ejemplo, actualmente tiene un auditor interino porque no contaba con las terceras partes. Ahora va a haber otra cosa. Tener uno definitivo. O sea, yo creo que empiezas por lo sencillo y terminas arreglando lo que pudiera parecer complicado. Yo creo que va a haber mucho trabajo de estrategia jurídica legislativa. Eso es verdad. O sea, pero demasiado. Sí, este poder en términos legislativos necesita operadores. Y creo que también la mayoría abrupta que existe en el Congreso local y en los ayuntamientos te debe dar la madurez y la paciencia para tomar las cosas. O sea, vaya, si llegas el primero de octubre es cuando entramos. Sí. Y empiezas así como, pues ya la legitimidad la tienes. Generalmente ese tipo de ejercicios es como para mostrar la legitimidad. Pero la legitimidad la tienes y... Sí, te la dio la votación. de junio. Entonces yo creo que ese momento lo deberían tener en el sentido de que, a ver, no tenemos ya que probar nada, ganamos todo. Sí. Y ya con esa tranquilidad ya vas poco a poco desenredando lo que te ha enredado desde la punta de vista de ellos y castigando lo que te va a castigar, porque si bien lo que dice Pedro, o sea, no se trata de las cacerías políticas que siempre han existido, se trata de que quien la hizo la pague, ¿verdad? Oigan, ¿y dónde quedó la oposición? Pues yo creo que... Pues yo no he visto no he visto nada. No, pues bueno, la oposición hoy por la mañana declararon Marco y Alito que fue selección de Estado y que van a impugnar. Caray. 30 puntos. 30 puntos de diferencia, van a impugnarlos porque que es que las actas y que se copiaron y que se duplicaron y que nada más cuando ganó Claudia. Bueno, ya veremos si tienen su derecho en todo caso, ¿no? Sí, Está en su claro, derecho. claro. Yo creo que hay que respetar a los electores, tanto a los de tanto a los de Morena como a los del PRI PAN PRD. Todos tienen sus razones por las cuales votan por lo que creen. Lo que yo digo es que en la polarización que se cree que hay, pero porque yo no creo que sea polarización como tal, porque tendría que ser equitativo el número de personas que están entre ambas partes de la ecuación. Sin embargo, en esta diferencia de opiniones vemos opiniones muy, muy diferenciadas. Había gente que pensaba legítimamente que iba a ganar Xochitl. Se equivocaron simplemente por 30 puntos. Es como si fuera un partido de básquet, apostar a que gana un equipo y pierde por 30 puntos. Eso fue lo que pasó. Ganaron 170 de cuenta en el partido. Esa es una situación que pasó. Entonces, realmente tienen otra visión de país. Están contando, en su cabeza tienen otra narrativa a lo que tiene el gran grueso de la población. ¿Y eso a qué se debe? Vemos cómo gente tan sorprendida por el resultado a mí la verdad me sorprendió 30 puntos. Yo sí pensaba 20, pero 30 me sorprendieron, 10 puntos. Yo pensaba 15 y se me hacía como quiera. Entonces, esta gran diferencia, a ver, tenemos un grupo diciendo que el que votara por Morena es un ignorante. Sí. Pero bueno, a esas personas les preguntaría, ¿cuándo han vuelto a leer después de la escuela a Hobbes, a Hume, a Kant, a Locke, a Rousseau, a Montesquieu, al derecho constitucional, derecho romano, teoría política, filosofía política? No, y hay muchas maneras de ser inteligente también. Exacto, interpretar. Ahora, o sea, ¿a quién vota por lo que claro, también en los resultados estos tan grandes, tan apabullantes, derrumbaron algunos mitos, como este de que el país está polarizado, y al decir polarizado uno pensaría en dos mitades. No está ni cerca de ser dos mitades, es decir, es abrumadora la mayoría que está en favor de este proyecto de gobierno. Yo no estoy diciendo si sea el bueno o el malo, pero en términos de preferencias es enorme la cantidad de gente que está en favor de él. Es un reflejo de la desigualdad que hubo durante muchas décadas en el país, cómo la distribución del ingreso estuvo muy acaparada por un sector que ahora es el que se queja, pero nadie los escucha porque son muy pocos. Y otro mito que se derrumba es el hecho de que la clase media iba a salir a votar mayoritariamente por Xochitl. No ocurrió. Hoy el Financiero publicó una encuesta de salida donde hizo una división demográfica, digamos, del voto por cada una, y en la clase media el 60% de los votantes se fueron, o sea, es el mismo que el nacional. No hubo una mayoría de clase media votando por Xochitl, al contrario, votaron por Claudia. Es decir, me parece que sí la oposición tendría que entrar en un proceso reflexivo muy intenso, porque con estos resultados, incluso en 6 años, se ve muy complicado que puedan construir un liderazgo que pueda dar la pelea. Las clases altas no suelen tener contacto directo con las clases bajas, pero la clase media sí suele tener contacto con la clase baja, y la clase media es la que suele ver la realidad, o sea, de una cierta forma la realidad del país, y vieron cómo cambiaron las cosas, cómo le cambió la vida a muchas personas,
cosa que les beneficie también en su aspecto hasta comunitario, era evidente que se iban a ir por el lado de Morena. No, y también yo creo que nos falta a todos los ciudadanos y a muchos ciudadanos, bueno, más a los que no vieron venir siquiera cercano a lo que pasó, identificar cuáles son las clases en el país, ¿ya? Hay muchas personas que de acuerdo a las divisiones del INEGI son personas de una clase alta o muy alta y se creen clase media, y es cuando se pierde. O viceversa, o viceversa, de la clase media. Creo que pasa más al revés, pero sí. O sea, entonces, o viceversa, o es lo que te digo. Entonces, habría que, o sea, desde ahí para entender la segmentación y para entender cómo está el México de hoy. O sea, eres considerado, según el INEGI, clase media si hay un ingreso en una casa, la suma de todos los que meten algún recurso a la casa, 22,000 pesos al mes. Sí, la clase media. Esa es la clase media. Si una casa tiene esa cantidad de ingreso, eres considerado clase media. Lo que nos dio el Financiero y el País hoy es que ese segmento de la población votó en su mayoría por Morena y no por el PRI-PAN-PRD. Por lo que, al parecer, las clases medias no están a favor de la derecha, se están cargando hacia la izquierda. Las clases medias, lo que decía Pedro, están viendo un país que les gusta, ¿no? No sé qué. Hay alguna frase que dice la clase obrera no tiene obra, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase. Entonces habría que revisar. Posiblemente faltaría a los magnates del país o del estado, no sé cómo decirlo, a los grandes empresarios, a los que consideran que mueven a México, que no son ellos, pues es la población. A lo mejor entender, va a acercarse más a su personal, ¿no? O sea, a sus empleados. ¿Tú crees que les harían caso? No, pero no acercarse en el sentido de... de conocerlos. Exacto. No, ha querido hacerlo y les ha salido peor. Sí, me queda claro. Pero lo que quiero es entenderlos más, saber más sus necesidades. Y ese discurso... Y no querer a lo mejor... imponer. Exacto, a lo mejor. Y ese discurso como el de Salinas Pliego, del echaleganismo, sí vale, pero la verdad es que con el valor de la renta o como a veces se comporta la inflación, es imposible, por más que trabajes, si estás en un sector de la población, salir adelante sin estar endeudado, sin que tengas que sacrificar tu patrimonio. Es un desapego total, como volvemos a repetirlo, como lo comentaste tú, Mario, de la realidad que existe en este país. Y ahora también, aparte de esto, y a lo mejor me voy a contradecir un poco con lo que acabo de decir, de que la clase media evidentemente está conforme con lo que ve en el país, a lo mejor no necesariamente, a lo mejor pues no está muy de acuerdo con lo que hace Morena, pero aún así prefiere eso a lo que había antes. Es decir, no está dispuesto a votar por el PRI y por el PAN, lo cual nos lleva al tema que ha desfilado en esta mesa, que es la crisis gravísima que viven los partidos políticos tradicionales. Lo que dijimos el domingo. O sea, la marca, quieras o no, PRI y PAN, está sumamente desgastada. Y la marca Morena apenas va a empezar un desgaste a lo mejor, o todavía no llega, se consolida a lo mejor, no sé. Entonces, eso es muy importante. O sea, podrían valorar incluso la oposición, modificar el nombre de los partidos. ¿La construcción de un partido? Sí, la construcción de uno nuevo, con quitar algunas personas que son notoriamente, o sea, que afectan más. A mí me llama mucho la atención que los partidos de oposición no querían ni siquiera usar sus colores y sus logos en su campaña. Desde ahí, el nombre mejor. Desde la ahí, misma Xochitl siempre intentó decir que era una candidata ciudadana. Desde ahí. Otros puntos donde otros poderes fácticos que están muy desprestigiados en el país, por ejemplo, Televisa. Televisa ya se cambió a N+, los noticieros. No, y anunció lo de Claudia bien rápido. Realmente estamos viendo, eso ha estado afectando al país. Y otra cosa que yo he notado, mínimo en el siglo XXI, en los tiempos de la democracia en México, al principio del siglo se votaba por el partido político. Es lo que yo veía, que la gente se iba por el partido político. Después, la gente empezó a votar por los candidatos. Y lo que acabo de ver este domingo, votaron por un proyecto, ni siquiera por los candidatos, porque tú en gran parte de la República hubieses puesto piedras de candidatos o a cualquier persona, cualquier ciudadano, y hubiera ganado. Eso pasó. Solo los únicos candidatos que no lograron ganar ampliamente de Morena son los que tenían en sus filas más negativos. Voy a hacer el caso concreto de Ciudad Victoria. Distrito 14 y 15, el distrito 15 gana Catalina con 60%, el 14 gana con 50%, el diputado federal gana con 60%, senadores ganan alrededor de 50 y tantos % aquí en Ciudad Victoria.
aquí el alcalde no ganó, pues está muy cerrado, ¿verdad? Se va a judicializar la elección. Es por los negativos que probablemente tenía en la ciudadanía. Por lo que si el candidato está mal evaluado, eso sí te impacta. Pero si no lo conocen, no te impactaba. Entonces estaban votando por un proyecto, no por un candidato. No, y lo dijimos el domingo que en Victoria al final la gente vota como que más, o sea, puede votar cruzado y no te sorprende. Sí, tú lo decías. Pero al final fue una elección empatada. Al final fue una elección reñida que tal vez... O sea, para impacto técnico está empatado ahorita. Los activos... Sí, no hay definición. No, Eso pero está claro. ese empate, pero compáralo con los demás de Morena que votaron en esas mismas boletas. Tuvo una reducción del porcentaje de participación de candidato. Entonces se votó cruzado. Claro. Unos sí votaron igual. Sí, todo. porque no te dan los números. No te dan. O sea, en teoría, si los Todo dos distritos de diputado local diputados gana 60%. ganaron Ajá. por esas, ¿cómo se llama? Esos márgenes. Esos márgenes. En teoría tú también debiste ganar. La presidencia, la senaduría, diputaciones locales y diputaciones federales ganaron por El 60. Senado, etcétera. Y la alcaldía no salió. Sí, hubo voto cruzado. Es un debate que viene interesante. ¿Por quién está votando la ciudadanía mexicana? ¿Por el partido? Yo coincido con Mario, yo creo que es más que partido, una marca, es un proyecto, es un una proyecto. propuesta. No, una manera diferente de ver el estamos país. reivindicando ciertas cosas que dijimos el domingo. A ver, la influencia del presidente Andrés Manuel como líder político de los más fuertes de los últimos 80 años. Yo creo que no hemos terminado de dimensionar eso. No, pues ese... Más allá, insisto, de que Sí, es que no es haya hecho un comprobable, buen gobierno o no, ¿cómo lo vas a comprobar? su figura política ya Sí, está sí. en un contexto histórico. Es que, Sin duda. y para allá iba mi comentario. La oposición, si quiere realmente ser una oposición responsable, seria y que gane elecciones y que vuelva a ganar el poder, tiene que construir un proyecto más viable, con más preferencia o que le haga más sentido al grueso de la población que el proyecto que está ahorita. Se tiene que construir un proyecto, no ocurrencias. La gente no va a votar por un anti algo. No, porque odio a López Obrador, voy a votar por Xochitl. Odio a Xochitl y a López Obrador, voy a votar por Maínez. No se puede un anti algo. No, tienen que presentar un proyecto en el cual sea creíble, sea factible, sea real, les gusten los partidos, les gusten las personas. ¿A qué me refiero? Pues no les gustaban que los pluris iban los líderes de los partidos, no les gustaban lo de las gobernaturas, no les gustaban que sean los mismos cacicazgos en todo el país, en las mismas posiciones. Y algo muy evidente. Yunes por quinta vez o cuarta vez en Veracruz. Y algo mismo apellido ahí. Y algo muy evidente en esta elección es el interés ya real de la ciudadanía y de las masas en la vida pública. Eso Sí, es. claro. En los asuntos Es públicos. que más Es un que, gran más logro que eso. decir que el clientelismo, como quieren decirlo, no. Yo creo que Andrés Manuel despertó en mucha gente el interés para votar. O sea, no nada más porque programas sociales siempre ha habido. Despensa siempre ha habido, Protoplan siempre ha habido. O sea, es algo... ¿No habrá sido contraproducente esta campaña que inició la oposición en las últimas semanas de la elección? Yo de salgan a Mira, votar, por el favor, está domingo en riesgo platicábamos de eso y yo los dije, proyectos a del mí- país. Pues la gente a mí recibió el realmente- mensaje y dijo, bueno, me gusta más este país. Ah, ¿verdad? yo lo mencioné el domingo. Yo decía, a mí no me convencía que el mensaje de que decían que ellos son la democracia, bueno, no llegó. Claro que no llegó. O ¿Quién sea, es no, la democracia? no- ¿El PRI, el PAN? O sea, no llegó, y no convenció, punto. Fue muy tardío todo ese tema. Y también hablar de democracia con las personas que estaban al lado de, a lo mejor, de la candidata Xochitl también era bien difícil. Sí, muy difícil. O sea, Era muy difícil. No, o hay sea- un sector de la población que, insisto, a lo mejor no coincide con Morena, a lo mejor está en contra de muchas cosas que están ocurriendo, pero aún así prefiere eso que votar por el PRI y por el PAN. Mira, la oposición tiene 6 años de oportunidad de reflexión. No lo aprovechó estos últimos 5 o 6 que ya se acaban a acabar. A ver si tienen la madurez y humildad. Pero de para darse construir una cuenta. candidatura tendría que ser ya. Ya, O sea, claro, ¿para qué sí, empezaría? sí. Como Claudia empezó hace 6 años, ¿no? Y López Obrador hace 24. Pues yo les diría que desde ya hagan un partido nuevo, desde ya se sumen toda la oposición y que se termine de morir el Sí, PRI y el pues PAN. que sea El PRD un- pues murió solo. Yo estaba haciendo, Sí, ya. yo estaba haciendo memoria que va más allá de lo de Claudia. No sé si recuerden en 2006 aquellos 2 obradoristas que iban con un diablito cargando las cajas Las pruebas del con las fraude. pruebas del algoritmo que ¿Era Claudia? dio uno de ellas era Claudia Sheinbaum. Desde entonces. 2006. Sí, así se A construyen ver, las carreras que, políticas. digo, al final, si ves el perfil de Siendo diablitos agarrando boletas. No, Diablito. Ella llevaba las pruebas, si sí. ves el perfil de Claudia o el trabajo político profesional que ha hecho, pues tiene muchos años, es la verdad. O sea, Y proviene siempre ha de estado- una izquierda formada. Sí, es una como izquierda hablar de, teórica, bueno, sí. Luis Alcalde es más joven, pero Luis Alcalde tiene mucho tiempo también, o sea, Ahora- que no te, o sea, que haya gente que no le, es otra cosa. Ahora cabrón, vamos al otro bando. Si yo les pregunto ahorita, ¿a quién ven
¿qué figura ven en la oposición que pudiera encaminarse para el 2030? Mira, No se me ocurre a mí quién es. a mí el PAN de la visión crítica de Damián Cepeda me gusta. Damián Cepeda, sí. No sé si le vayan a hacer mucho caso porque es demasiado crítico y yo creo que mucha gente todavía no está dispuesta a aceptar la realidad, sino prefieren victimizarse y echar la culpa al de enfrente que a tomar responsabilidades propias. Otra persona que yo creo que podría juntar a la... porque tiene un mensaje claro y tiene las ideas muy claras, te pueden gustar o no, Lorenzo Córdoba, el propio Lorenzo Córdoba. No sé si lo vieron en los últimos días ahí hablando en las mesas peleándose con los mismos de la derecha de que es una elección de Estado y que es una democracia. Sí, muy ecuánime. Muy ecuánime, realmente. Entonces, podrá gustar o no, puede ser, pero bueno, yo creo que son dos figuras que podrían hacer un buen... ¿Ven a alguien ustedes? Yo, la verdad Estoy es que pensando, ¿sí? se me hace hasta ese logo de los Huayxican mexicanos en las cuentas de Twitter, pero yo al que veo como un candidato muy rentable pese a todos los señalamientos y en la era de los políticos sinvergüenzas que podría generar debate es Ricardo Anaya. Yo todavía lo veo con esas posibilidades pese a todos los errores que ha cometido porque Pues va a ser diputado. Todavía lo puedes argumentar Senador, de ¿no? que fueron errores Plurinominal, creo. ¿Senador plurinominal o diputado federal? Yo entendí que senador. Viene, regresa a México. No recuerdo por si regresa a México. Yo no sé, la verdad, no, está difícil. Estoy tratando de pensar en algo porque, pues quieras o no, o sea, Ricardo Anaya creo que perdió su oportunidad cuando se subió al ring tan joven y o sea, estaba muy joven para subirte con alguien contra Andrés Manuel. Soy un poco botana, no sé cuál es la palabra exacta, con ese Riquín Canallino, ese de escondo la cartera lo mató. O sea, la verdad, pero habla de una capacidad, un ingenio del presidente. Entonces, híjole, yo hubiera pensado que si Ricardo Anaya no se hubiera metido tan directo en la pelea, ahorita hubiera dado mucho más pelea a lo mejor que Xochitl de candidato. ¿Ya? No sé si ya regresando pueda cambiar la imagen que se pueda tener socialmente de que tiene algunos procesos penales abiertos. O sea, vaya, tendría que construir mucho. Damián Cepeda lo he seguido un poco más, se me hace un poco más... Sí, no está tan quemado, por así decirlo, pero al final del día a lo mejor tendría que buscar tener más cancha popular o más trabajar en un aspecto social más importante, ¿no? ¿No creen que hubiera hecho mejor papel la oposición un PAN-MC que un PAN-PRI? Sí, yo creo que sí. Pues va a pasar sin porque duda. MC fue uno de los grandes perdedores de esta elección. Híjole, yo hubiera pensado que Movimiento Ciudadano iba a tener una no, plataforma un poco más sólida para el próximo señor. No, aumentó la votación. Yo no creo que fue un gran perdedor, tuvo más votos que el PRI a nivel nacional. Yo hablo de un grupo, el grupo Monteno. Eso sí, las figuras de Mariana, que está la punta de la lanza. Las figuras emergentes. Con Colosio no ganó nada, pero no ganó. Pero como partido nacional... Sí, como Partido Nacional tuvo sus Mira, derechos a mí activos, se me hace imposible pensar pero en el espectro de los diferentes partidos, llámese Morena, llámese PRI, llámese PAN, llámese MC, el que quieras, Verde, lo que quieras. A mí se me hace imposible pensar que entre sus filas en todo el país no haya gente muy valiosa y que tenga contacto con el pueblo y que pueda recorrer el país como lo hizo AMLO y que se identifique con la gente, ¿ya? Por cierto, no perdamos de vista que el Verde va a ser la segunda fuerza en la Cámara de Diputados y en el Congreso de Tamaulipas también va a tener más o menos 4 o 5 diputaciones a la par del PAN, por ejemplo. Sí, o sea, habría que ver cómo funcionan esos satélites, ¿no? Sí. Ya en la práctica. O sea, yo creo que evidentemente van a trabajar de la mano de Morena. Sería. Pues son mayorías artificiales que se crean. Así es. Pues amigos, les agradezco mucho otra participación aquí en Tertulia. Yo creo que seguiremos platicando de este tema todavía durante varias semanas. Así es. Sí, nos estaremos ahí viendo a ver Nos dimos cuenta que el domingo, las predicciones que hicimos el domingo, unos tuvimos más razones que otros, ¿verdad, maestro? Pero la tendencia a todos... Pero la tendencia a todos fue similar. Sí, pues bueno, al final como hablamos durante este desarrollo de plática, pues creo que hubo varios puntos que nada más se ratifican ahorita que dijimos, ¿no? Evidentemente, yo creo que ninguno de los cuatro pensamos que iba a ser tan abrupto. Tan aplastante. Es más, yo no sé, a lo mejor sí van a decirte que sí, pero yo creo que ni la gente de Morena pensaba que iba a ser tan dura, ¿no? Pero bueno, pues felicidades a los ganadores y a los perdedores. Ojalá puedan seguir mejorando para el futuro. Muy bien, pues gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima.